John Van Brick es el párroco de la Iglesia Católica de Santo Tomás Moro en Manalapan, Nueva Jersey. Era un joven adolescente cuando fue víctima por primera vez de los abusos sexuales de un sacerdote. No quería que se me conociera como el cura que ha sido víctima de los abusos sexuales de otro cura, y desde luego no quería que mi imagen fuera utilizada en la crisis de los abusos sexuales. Yo no quería que los demás sacerdotes me tratasen de manera diferente. No quería que me apartaran como si yo fuera algo que se ha estropeado, por decirlo de alguna manera. Teníamos una relación muy buena con los sacerdotes de la parroquia. A menudo jugaban a la pelota con nosotros en el patio del colegio y también entraban en las aulas y celebraban misa. Un día vino a casa a pasar el día con mi familia. A mí me tenía un aprecio especial. Todos le llamaban por su apellido, Padre Aramito, pero yo le podía llamar Padre Andy. A la semana o así nos fuimos al cine y cuando se apagaron las luces al empezar la película, me cogió de la mano. Me quedé inmóvil y me preguntó, ¿te pasa algo? Finalmente me dijo, no me digas que es por haberte cogido de la mano. Quería que me sintiera tonto por tener aquella reacción, como si aquello fuera algo de lo más normal. Entonces empezó a... Yo dije, sí, padre, sí, me siento algo incómodo. Él dijo, vamos a practicar eso de cogernos de la mano para que te sientas cómodo. Y en el coche fuimos cogidos de la mano durante el regreso a casa, todo el viaje. De eso pasó a acariciarme el cuerpo, a meter las manos por la parte de atrás de mis pantalones y después por delante. Así es como realmente empezó todo, y cada incursión a mi intimidad siempre empezaba con un proceso de normalización. Siempre intentaba hacerme ver que era algo de lo más normal y que mi sensación de incomodidad era lo anormal. Era como un lavado de cerebro. Era una tortura interminable. Me habló de otros muchachos con los que también había mantenido ese tipo de relaciones. Yo sabía que había habido otros y creo que es algo que saben todas las víctimas. La peor parte es la culpabilidad que uno siente por no haber hablado. ¿Cuántas personas más habrán sufrido sus abusos hasta el día de hoy? ¿Cuántas vidas habré destrozado por haber mantenido silencio? Así que sentí que si no hacía algo al respecto, no podría servir a la gente con integridad. La otra cara de la moneda era que sabía que si lo contaba, no lograría ser ordenado. Los obispos han colaborado sistemáticamente en el encubrimiento de estos hechos, al igual que hizo el presidente Nixon en el sucio asunto de Watergate. Jason Berry fue el primer periodista que investigó en profundidad y escribió extensamente en 1985 sobre los sacerdotes, el abuso sexual de menores y el papel de los obispos en el encubrimiento de esos abusos. En 1986 ya tenía información de que en Estados Unidos 135 sacerdotes habían sido trasladados a otros destinos a causa de este tipo de conducta. Para mí esta es una historia que trata de política fundamentalmente. Lo que me llevó a ocuparme de este asunto fue el poder detentado por el obispo que había trasladado a este hombre una y otra vez. Iba a ser muy difícil difundir esta historia a través de los medios de comunicación de ámbito nacional. Nadie quería saber nada. Ni la revista del New York Times, ni Vanity Fair, ni Rolling Stones, ni The Nation. Solo pude conseguir algo en 2 revistas semanales. Los primeros artículos de Jason Berry fueron publicados en 1985. Siguió indagando más profundamente. Su primer libro de investigación sobre los abusos sexuales y la Iglesia demostraba que los casos de abusos sexuales a menores cometidos por clérigos se habían producido en todo Estados Unidos. El libro fue publicado en 1992. Traición, abusos sexuales y el clero católico. El cura me decía que las relaciones sexuales estaban bendecidas por Dios. Durante años, los principales medios de comunicación norteamericanos han estado poco dispuestos a abordar el asunto de los sacerdotes que abusan sexualmente de menores. Cuando la prensa nacional puso en evidencia el tema de los abusos sexuales, la Iglesia describió los hechos como problemas aislados.
Aunque se ha comprobado que el padre Calicote tuvo una conducta sexual errónea con los menores, el informe psicológico ha determinado que estas acciones no fueron la manifestación de un desorden psicológico fundamental. Finalmente fue la cobertura informativa de estos hechos, su presencia incluso en los programas de testimonios en televisión, lo que causó un efecto profundo en lo que ahora sabemos eran miles de víctimas. Muchas víctimas me han comentado que al oír las historias de otras víctimas en programas de televisión, como el de Ofra o el del Donahue, se dieron cuenta de que no estaban solas. 17 años después de los primeros artículos de Jason Berry, el Boston Globe publicó un titular: "Durante años la Iglesia ha consentido los abusos sexuales de los sacerdotes". El Boston Globe tuvo acceso a documentos que demostraban que el cardenal Lowe, el más importante de los cardenales de Estados Unidos, sabía que existían pruebas contra el padre John Geoghegan, sacerdote de su diócesis de Boston. A pesar de su conocimiento de los hechos, Lowe encubría al sacerdote trasladándole de parroquia en parroquia. Los cientos de informes obtenidos por el Boston Globe revelaban que los hechos eran extraordinariamente graves. La opinión pública estaba furiosa. El cardenal Francis George es el responsable de la diócesis de Chicago, que con más de 2 millones de fieles es la tercera diócesis en importancia de la Iglesia Católica Romana de Estados Unidos. La pregunta ¿es esta una oportunidad? Por supuesto que sí. Los políticos dicen que cualquier publicidad tiene algo de bueno. Ahora la gente no deja de hablar de la fe católica, en muchos casos para vergüenza nuestra, y antes no se hablaba de ella, así que ya veremos. Una vez que empiecen a hablar, quizá les interese saber por qué ese ser peculiar se comporta de esa manera. A algunos la gracia de Dios les llevará a profundizar en la fe. 6 meses después del revuelo provocado por el Boston Globe, todos los obispos de los Estados Unidos se reunieron en Dallas para asistir a su conferencia semestral. Pero los informes sobre los sacerdotes que habían abusado sexualmente de menores y su encubrimiento se difundieron por el mundo entero. El problema de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero es mundial. Hay que considerarlo fundamentalmente como un asunto de poder. Se trata del abuso de poder en la relación pastoral. Y se trata de la arrogancia en el poder de la institución eclesiástica. En Dallas, algunas víctimas habían formado un grupo de acción para supervivientes. Su meta era conseguir que los abusadores fueran debidamente juzgados. Los hechos valen más que 1000 palabras, eso es lo que no dejamos de repetir. Sus años de investigación propia les han convertido en una fuente de información valiosa para una prensa que intentaba arrojar luz en todo este escándalo creciente. En la última década se ha estado permitiendo que ciertos sacerdotes sigan ejerciendo su ministerio y abusando cada vez más de niños. Mi párroco abusó sexualmente de mí desde los 9 a los 16 años. El padre James Hanley de Menham, Nueva Jersey. Aún anda por ahí sin haber sido acusado, ni condenado, ni apartado del sacerdocio. En la conferencia de Dallas, los obispos sancionaron una nueva política, lo que ellos llaman el Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes. Hoy día la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos ha tenido que dar un paso difícil en un viaje largo y penoso para toda la Iglesia. Con la aprobación de este documento, los obispos acordamos comprometernos en el cumplimiento de este estatuto para proteger a los niños y a los menores contra los abusos sexuales de los sacerdotes. Los obispos eligieron un comité nacional de revisión formado por laicos y el gobernador Keating de Oklahoma, antiguo fiscal federal, fue nombrado presidente. La misión del comité, supervisar el cumplimiento del estatuto. Una figura clave en el desarrollo de la crisis fue el cardenal George. El Vaticano le puso al frente de la comisión que debía revisar el Estatuto de Dallas para la protección de niños y jóvenes. Este puesto le iba a permitir cambiar la situación.